Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren bien. Y el tema de hoy que hablaré sobre Rollercoin es sobre las estrategias, ¿verdad? Realmente pues la dividiré en dos, que sería la parte gratis y la parte en la que tienes que pagar o inversión, ¿verdad? Pero pues antes de empezar quiero mostrarles mi sala porque me gusta mostrarles el progreso. Como pueden ver, pues ya llené un rack de mineros de Navidad. Ya hice un video sobre estas cajas, qué tan rentables son, por eso me he animado a comprar, ¿verdad? Estoy pensando en si comprarme otras 5 cajas más o 7 para llenar este rack, pero pues bueno, ya lo pensaré. Hoy iba a ser el último día que compré mi última caja de Navidad, pero estoy viendo si compro más porque pues me parecen muy buena inversión. Me salieron estos dos mineritos y me gustaron porque me dan mucho potencia, poder de minado. Porque creo que este minero como de gelatina es mucho mejor que lo que estaban dando aquí en estos de aquí. En las ofertas especiales semanales. Creo que es mucho mejor y solo me costó 10 RLT. Estos estaban alrededor de 20 RLT y dan menos, creo. Pero pues en fin, así que comencemos con las estrategias. Como les dije, será dividido en dos. Voy a hablar sobre primero las que serían gratis, ¿verdad? Pues como primera estrategia gratis para avanzar en el juego, lo primero sería pues jugar, ¿verdad? Rollercoin es un juego y lo mejor sería jugar. ¿Cuántos juegos? Pues esto dependerá al tiempo que tengas disponible, ¿verdad? Yo en mi caso pues no tengo demasiado, así que solo hago 100 juegos. Y entonces a lo mejor muchos que son nuevos dirán que 100 juegos es bastante y pues a lo mejor puede ser bastante. A mí, a mi parecer, no es demasiado, pero pues ya empieza a ser algo. Porque hacer juegos y por ejemplo hacer los que dan te dan más puntos. Por ejemplo aquí le das clic al juego y puedes ver cuánto te dan de puntos. Miren, 680, 500, 593, 252. Y conforme vas, bueno, a lo mejor esto ya lo han escuchado en otros videos, pero pues ya no lo alargo más. Tienen que hacer alrededor de 100. Y si tienes demasiado tiempo libre, hacer 200 juegos. Ya que es muy probable que aquí en tu poder tengas alrededor, se hace 100 juegos alrededor de 500 TH. Y si haces los 200 juegos, yo creo que estarías pasando el peta, un poquito más o yo creo que exactos. Porque miren, yo hago 100 juegos diarios porque estoy completando misiones y tengo medio peta. Y aquí lo puedo comprobar. Vayamos al Even Pass. Y estoy haciendo todas las misiones de los 100 juegos. Esto es por comprar la caja, por eso lo tengo completado. Bueno, entonces ese sería el número 1, ¿verdad? Hacer los juegos porque hasta ahora pues si no estás invirtiendo es lo más rentable. La siguiente sería completar el pase gratis. ¿A qué me refiero con eso? Cuando vayamos al pase, por ejemplo, yo ahorita no lo tengo comprado. Perdón. Entonces, por ejemplo, yo he estado subiendo de nivel completando estas misiones de aquí y me han dado este Roller Miner S4, el Roller 741 y estoy pues seguramente dentro de 1 o 2 semanas tendré el Roller Miner S5 y si sigo jugando pues me van a dar este trofeito de Navidad, ¿verdad? Pero pues a lo mejor a los que son nuevos no les interesa el trofeo, realmente les interesarán los mineros. ¿Por qué no hablo de, por ejemplo, el Gold Digger o los RLT? Porque realmente jugando de forma gratuita es muy difícil llegar hasta acá. A menos de que, pues, inviertas, ¿verdad? O estés invitando amigos. Pero, como lo hablé en algún video anterior, es muy complicado, ¿verdad? Entonces, la segunda opción que yo veo de forma gratuita avanzar en el juego es completar las misiones. Ya sé que es bastante difícil para algunos que son nuevos, ¿verdad? Llegar a estas misiones, pero pues si las hacen podrán obtener 3 mineros gratis, ¿verdad? Recuerden que los más altos, por ejemplo el monstruo y el chupacabra, son difíciles de conseguir si no es que haces todas las misiones de aquí, ¿verdad? Tendrías que hacerlas todos los días, pero es muy complicado. Así que pasemos a la tercera opción que yo considero, ¿verdad? Y pues como todo sería, como muchos, como podemos ver aquí, hacemos esto es minar RLT. Luego, ¿por qué minar RLT? RLT es la moneda del juego. Eso la hace muy estable
a comparación de las otras, ya que por ejemplo estas pues varían su precio, ¿verdad? Entonces minar RLT sería la opción más viable si es que eres nuevo, ¿verdad? Ya si eres un veterano y ya tienes más mineros de forma gratuita, tú ya podrás elegir si quieres, no sé, minar BTC o ETH, ya que el ETH ahorita está resultando muy rentable también minarlo. El BNB y el Matic también un poco, pero estuve viendo y el BNB creo que no es tanto como muchos dicen. El que sí le ve posibilidad es el Matic. Ya sé que ahorita no lo puedes sacar del juego, pero por lo que estoy viendo en un futuro, yo creo que en un año su precio va a valer mucho. Entonces, si lo ves a largo plazo, yo diría que el Matic, ¿verdad? Pero pues bueno, cada quien a su consideración. Y recuerden que si eres nuevo y estás jugando de forma gratuita, pues lo hagas con el RLT, ya que es una moneda muy muy estable. Obviamente porque es la moneda del juego, ¿verdad? Pero pues bueno, así que con esto termino la parte gratis. Realmente no encontré más cosas porque casi todo en el juego pues debes comprarlo para ver ganancias. Así que pues a lo siguiente que sería, el siguiente apartado sería pues lo de pago. Bueno, en esta temporada, como yo lo veo como una estrategia, por así decirlo, ¿verdad? Sería ir a las loot boxes. Desde la segunda temporada han estado saliendo estas cajitas, pero miren, estas costaban 20 RLT y estas ahorita están costando 10 RLT. Entonces, si quieres invertir, aunque sea muy poquito, que sean, por ejemplo, 10 RLT, que al cambio son $10, pues yo les diría que compren estas, ¿verdad? Porque miren, yo sé que da poquito estos, pero puedes tener suerte y conseguir algunos de estos, como es mi caso, ¿verdad? Hasta ahora yo he conseguido buenos mineros, ¿verdad? Por 10 RLT. Porque miren, esta cajita realmente no me gustó, pero ya estos mineros que son como de gelatina y como de campanitas, y esta caja de Navidad grande, son muy muy rentables y solo por 10 RLT. ¿Cómo puedo darme cuenta de eso? Vamos a la colección. Aparte de que te suman el bonus power, veamos cuánto dan. Miren, por 10 RLT me da 20 TH, entonces es bastante bueno. También ya hice un video sobre la rentabilidad de estas cajas, en cuánto tiempo lo recuperarías si ya no volvieras a invertir. En mi caso yo recuperaría lo de cada cajita en como 7.5 días, 8 días redondeado. Y como pueden ver, por 10 RLT me salieron también estos dos, este de 20 y este de 26, solo por 10 RLT. Entonces lo veo muy muy rentable, ¿verdad? Veamos, quería mostrarles algo de aquí, del Sales Popular. Pues es eso, ¿verdad? Ahorita iremos a eso. Lo siguiente que sería, pues sería el pase de temporada. A lo mejor esto puede considerarse algo de una inversión demasiado fuerte, pero pues ahorita les digo bien. Al principio el pase cuesta 400, cuando va subiendo de nivel va bajando 10 RLT por cada nivel. O sea, sé que aquí en el Premium tenía 400 RLT. Y muchos me dirán, pero pues va a ser lo mismo si compras esto y esto. Pero yo lo que quiero pues sería comprarlo de golpe. Me hace más ilusión comprarme el Premium, ¿verdad? Así que es una inversión fuerte. Yo les diría que pues hagan las misiones todos los días para que les hagan un super descuento en el Premium, ya que esto es una inversión en el juego, ¿verdad? Y es una estrategia de pago, ya que, o sea, me refiero que es una estrategia porque si haces las misiones consigues un descuento muy 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 bueno. Y tengan en cuenta que les darán todo lo del pase. Si compran el Premium les darán todo lo del pase al instante, ¿verdad? También ya les traeré ese video de comprando el pase. Estoy pensando si en comprarlo ya, miren. Tengo 210 que me han sobrado porque pues deposité porque quería comprar estas cajitas, pero pues no sé, estoy muy tentado por comprar ya el pase, pero no sería lo más inteligente, ¿verdad? Lo mejor sería esperarme un poco más haciendo misiones y gastarlo en cajitas de Navidad, ¿verdad? Ya que te pueden dar cosas muy muy buenas. Si todavía no han comprado, considéranlo. Yo no le estoy diciendo que lo inviertan, pero le estoy diciendo mi estrategia y lo que yo considero, ¿verdad? O sea, mis pensamientos. Y ustedes, dependiendo de su situación económica, podrán hacerlo y ya sabrán si comprarse la caja o el pase de temporada, ¿verdad? Si es que tienen los ingresos, ¿verdad? Para pues comprarlo. Lo siguiente sería
Pues estas ofertitas de aquí a mí no me llaman demasiado la atención estos mineros. Hay mejores mineros que realmente son bastante costosos, como sería el Boneyard. Creo que cuesta como 250 RLT, pero el poder de minado que da es demasiado. Estos eran... Yo solo lo compraría uno de cada uno, solo para que me den el bonus power de cada minero. No creo que compraría más. Yo creo que pues me lo gastaría en cajitas de Navidad. Y pues volvamos a lo que les decía, que en las ofertas especiales no es que den el minero más barato, sino que dan mineros muy exclusivos que dan bastante poder, es lo que me refiero. Esto ya también sería uno de los gastar demasiado RLT o dinero, como quieran verlo, pero puede ser rentable a la larga. Todavía no sabemos cómo reaccionará el marketplace, cómo es que se venderán las cosas, porque esto puede hacer que el juego cambie demasiado. Pero miren, este es el que me refería, da 700,000 THS y 4 de bonus power. Cuesta creo que como 250, pero da bastante. Creo que este también está. El scam creo que nada más hay uno en todo el juego, no sé quién lo tendrá, pero pues bueno. Y pues como siempre, el último pues sería minar RLT, incluso en la estrategia de pago, ¿verdad? Luego, ¿por qué la estrategia de pago? Pues porque realmente si ya has invertido dinero y quieres pues reinvertir al mismo juego, pues lo más conveniente sería minar una moneda estable como es el RLT. El RT pues realmente ya no tienes que estar haciendo depósitos, pagando comisiones, dependiendo de la wallet que estén usando. Pero a mi parecer minar RLT me ha funcionado a mí muy bien. Al día estoy recibiendo 1.3, que supuestamente, por ejemplo, si estuvieras depositando en USDT sería $1. Entonces estoy minando 1.3 dólares técnicamente, ¿verdad? Obviamente si es de otra moneda estarías recibiendo otro tipo de ingresos, pero a mí me gusta el RLT y ya veré, tal vez en un futuro ya deje de minar RLT y me empiece con alguna otra moneda, pero hay que ver, ¿verdad? Entonces mi conclusión final sería que si lo estás haciendo de forma gratuita tendrías que esperar demasiado tiempo haciendo juegos, ya que por ejemplo si haces un promedio de entre 100 y 200 juegos tendrías que esperar igual otro promedio de entre 3, 4 o incluso 5 meses jugando sin ver ningún cambio en tu sala, ¿verdad? Lo que sí puedes ver es que te den estos dos mineros, por ejemplo, este minerito chiquito, estos te los dan de forma gratuita solo por jugar. Y aparte por jugar pues te van dando piezas, ¿verdad? Miren, yo tengo todas estas piezas, pero ustedes también han de tener, ¿verdad? Entonces recuerden, si es de forma gratuita lo más probable es que tengan estos dos mineros. Es el mismo este minero. Y pues sus ganancias se vean reflejadas dentro de mucho tiempo. Pero recuerden, no habrán invertido nada y ustedes habrán ganado algo, ¿verdad? En invertido me refiero a dinero, porque pues tiempo sí estarán invirtiendo, ¿verdad? Y demasiado. Pero si en cambio, ahí les va mi conclusión de pago, es que inviertes como es mi caso, pero con las estrategias que les dije, que sería comprar las cosas más rentables, que serían estas, las cajitas. Estos mineros no los compren, no convienen para nada. Yo creo que esto sería hasta dentro de 1 o 2 años que ya sea el juego, yo ya esté más posicionado en el juego. Y lo haría solo con el único motivo de obtener el bonus power de estos, ya que pues el bonus power también es demasiado importante, pero eso es otro tema aparte. Así que pues si vas a invertir de forma inteligente y con una estrategia sería comprar estas cajas. Si no piensas de invertir demasiado, cuestan 10 RLT. Estos mineros no. Invertir en el pase de evento, ya que su retorno es relativamente rápido si es que estás jugando. Hice otros cálculos aparte del video que hice, entonces yo no lo estaría recuperando como en 1 año, yo creo que hasta menos. Si acaso unos, ¿qué serán? 6, 8 meses, no es demasiado, ¿verdad? Pero porque ya tengo pues bastante poder de minado, ¿verdad? Y pues todo lo que se suma. Y la otra que les decía, pues serían estos, pero a mi parecer es más caro que incluso que el pase, ¿verdad? Porque aquí hay mineros muy potentes, a veces hay mineros muy potentes
Incluso hay mineros que solo se pueden pagar con ciertas monedas. Por ejemplo, no sé si sabían que hay un minero que solo se puede comprar con doges. Y es un minero especial de doges. Pero pues bueno, esa es mi estrategia entre si eres free, o sea, gratis, y si estás pagando, ¿verdad? Que estás invirtiendo. Recuerden que si quieren crearse una cuenta, mi link de referido está abajo. Ahí pueden crearse su cuenta. No es un secreto que cuando invitas a alguien, a lo mejor no lo saben, pero el referral program también puede ser considerado, yo creo, como la estrategia de obtener ganancias sin invertir. Ya que, por ejemplo, si tienes amigos que estén jugando este juego, a ti te van a dar un pequeño porcentaje si es que están afiliados con tu link. E incluso si ellos compran algo en la tienda, a ellos también se les dará un porcentaje, ¿verdad? Eso también sería considerado como la parte free, pero no lo mencioné hasta apenas ahorita porque realmente obtener bastantes referidos puede ser difícil y no da demasiadas ganancias, ¿verdad? Lo conveniente sería jugar. Pero pues bueno, yo sé que a lo mejor si eres nuevo no entiendes demasiado de lo que te estoy diciendo. Tengo un video sobre el pase de evento, tengo un video sobre las cajas navideñas y pues le estoy mencionando esto rápido porque he visto en algunos, ¿cómo decirlo?, grupos de Facebook que hay mucha gente nueva que no sabe cómo funcionan las cosas, las estrategias que deben hacer. Pero pues bueno, yo les conté un poco, a lo mejor estaba un poco rebuscado mis ideas, no están tan bien ordenadas, pero quería darles eso, ¿verdad? Recuerden que si quieren hacerme alguna pregunta, déjenlo en los comentarios. Es muy probable que yo lo responda, incluso hay suscriptores que le responden a ustedes, o sea, entre ustedes se responden y eso me gusta ya que pues yo leo información, puedo reafirmar información. Hay veces que me he equivocado y me lo remarcan y yo lo acepto. Ahí les pongo que gracias por la información y pues nada más, ¿verdad? Pues como todo, ya casi termino el pase, ya faltan pocos días. Ya no sé qué más mostrarles, pero pues bueno, espero que les haya gustado el video y adiós, bye.